Saludos, en este video vamos a ver unos conceptos básicos sobre el patrón MVC o modelo vista controlador. Se presentará también un ejemplo de cómo aplicarlo y se realizará un proyecto usando el lenguaje Java y en el entorno de desarrollo NetBeans. Cabe anotar que en Internet se encuentran diferentes formas de implementar este patrón y esta que se presenta en este video corresponde a una de ellas. Es decir, ustedes pueden hacer variaciones sobre lo que aquí se presenta. Vamos a ver en resumen el siguiente contenido. El patrón MS fue escrito por primera vez en 1979 para Smalltalk. Esta figura que aparece en la diapositiva es la referencia para la aplicación del patrón, el cual buscaba separar el modelo de la presentación gráfica, de la vista de la aplicación, e involucrar un controlador que fuera encargado de hacer la comunicación entre modelo y vista. En modelo tendríamos todo lo referente a la lógica del negocio, es decir, nuestras clases. Tenemos una clase, por ejemplo, que maneje una nómina. En modelo tendríamos clases como la clase empleado, clase cuenta, entre otras. Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones, como ya lo dijimos, separa la lógica de la interfaz de usuario. Y esto trae como ventajas la evolución por separado de varios aspectos, es decir, evolución modular de las aplicaciones, y incrementa la reutilización de código y la flexibilidad. Esta diapositiva decidí incluirla ya que actualmente hay gran cantidad de frameworks que están usando el patrón MVC. Es decir, aquí vamos a hacer una implementación manual del patrón, pero si ustedes, por ejemplo, optan por usar un framework, van a notar que el framework ya les obliga de cierta manera a seguir una estructura donde se ve ya la implementación del patrón. Algunos por mencionar, está el framework de Spring MVC. También, por ejemplo, en el lado de Microsoft, la parte con ASP.NET y entre otros, por ejemplo, Ruby on Rails. La estructura de MVC puede obedecer a un modelo que estará constituido por varias clases. Podemos tener varias vistas y varios controladores haciendo la interfaz entre vista y modelo. Los controladores serán los que traten los eventos que se produzcan en la interfaz y harán la actualización hacia el modelo. Y a su vez, si hay actualizaciones en el modelo, harán la actualización respectiva en la vista. En esta diapositiva se presenta el flujo de control que se origina cuando una aplicación emplea el patrón MVC. Inicialmente el usuario realiza una acción sobre la interfaz. Yo he ingresado el número 5 y voy a hacer clic en el botón incrementar. Una vez haga clic en este botón, el controlador va a tratar ese evento, ¿sí? Y tratar ese evento va a ser leer el número que he colocado aquí en esta casilla de texto y pasárselo al modelo. El modelo en este caso lo que va a realizar es ir llevando un acumulado de los valores que yo vaya ingresando en la casilla de texto y sean confirmados a través del botón incrementar. Entonces el controlador tomará ese valor, lo pasará al modelo, el modelo actualizará su valor y lo retornará nuevamente al controlador para que éste a su vez lo retorne a la vista y podamos observar que esta etiqueta donde muestra un 0 muestre ahora un 5. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, intento con otro número, el 10, entonces cuando haga clic en el botón incrementar, ese evento hará que el controlador tome el valor de 10
lo pase al modelo, en el modelo se incremente este valor de 5 en 10, se pase ese valor incrementado al controlador y este a su vez lo pase a la vista para que actualice el valor de esta etiqueta a 15. En este ejemplo se resume lo que acabamos de decir. Pues el modelo puede, la vista, en la vista el usuario toma acciones. Esas acciones pueden cambiar el modelo. El modelo puede indicar al controlador que ha cambiado y el controlador a su vez hará una actualización de los componentes de la vista, botones, cuadros de texto, gráficos, entre otros. En la web pues ya tradicionalmente se tiene el patrón MVC. Aquí la vista de la página HTML, el controlador son el código que carga los datos dinámicamente y genera el HTML, y el modelo es la información que se almacena en bases de datos. En JavaSwing tenemos también modelo realizado por el desarrollador, la vista, que es el conjunto de clases con elementos gráficos, y el controlador, que es el que se encarga de tratar los eventos. Entonces sabemos que en Java hay distintas interfaces para los eventos, como son el evento de acciones de teclado, acciones de mouse, de ratón, entre otros. En esta diapositiva se muestran los pantallazos para el ejemplo que se ha mostrado previamente. Nuevamente, la idea es que se ingresa un número en la casilla de texto, se hace clic en el botón que aparece en la interfaz y al hacer clic en ese botón se debe ir visualizando el acumulado de los valores que vayan siendo ingresados en la casilla de texto. Si coloco un valor positivo, el incremento será positivo y también se admiten valores negativos, los cuales ocasionarán un decremento en el acumulado. Se manejarán valores enteros. Vamos a crear un proyecto. Vamos a llamarlo ejemplo incrementa MVC. Le quitamos la parte de crear clase principal. Vamos a crear un paquete, una serie de paquetes para organizar mejor nuestro código. Yo voy a crear el paquete co.edu.algoritmia.mvc.modelo. Voy a crear el paquete co.edu.univalle.algoritmia.mvc.vistas y voy a crear el paquete co.edu.univalle.mvc.controladores, porque podemos tener varios controladores, aunque en este ejemplo solamente usaremos uno. Vamos a renombrar, yo me escribo con errores, algoritmo. A continuación, en la vista vamos a crear un JFrame form, una ventana, vamos a llamarle interfaz. Vamos a hacer una interfaz como muestra la figura. Usaremos
Por lo general siempre me gusta ubicar un panel en el fondo. Vamos a poner un border layout y el panel se ubicará en el centro. Vamos a llamar a este panel principal. Vamos a asignar a este panel un layout del tipo grid layout y vamos a ubicar los elementos que muestra la gráfica. Etiqueta, campo de texto, etiqueta, otra etiqueta, un botón. Ahora vamos a asignar en la distribución del panel 3 filas y 2 columnas. 3 filas y 2 columnas. Como vemos, los elementos no corresponden a la ubicación, pero esto lo podemos arreglar desplazando los elementos en el navegador. Aparece en la parte inferior izquierda. Voy a organizarlos. Ya tenemos entonces una etiqueta, un campo de texto, etiqueta, etiqueta y botón. Vamos a darle nombres a esos elementos. Vamos a colocar acá clic derecho, cambiar nombre de variable, etiqueta, número. Este, como es campo de texto, le llamaremos setNúmero. A esta etiqueta le llamaremos etAcumulado. Y a la otra etiqueta le llamaremos etValor actual. Valor actual. Al botón lo llamaremos botón incrementa. BT incrementa. Aunque este botón podrá también decrementar con cantidades negativas. Vamos a editar los mensajes. Número acumulado. Y este lo dejaremos en blanco. También lo dejaremos en blanco. Y al botón vamos a colocarle un texto que diga incrementar, decrementar. Podemos reducir un poco el tamaño. Podemos a través del panel de propiedades presionar Shift, seleccionar acumulado. De esta manera quedarán los dos elementos seleccionados. Selecciono uno, presiono Shift, selecciono el siguiente y podemos proceder a, por ejemplo, asignar un tipo negrilla y aumentar el tamaño de la letra de los etiquetas. También podemos centrar las etiquetas, los textos de las etiquetas. Nos paramos en la etiqueta número, presionamos Shift, hacemos clic en la etiqueta acumulado. Podemos irnos a la propiedad Horizontal Alignment y dar Center.
Aquí cabe anotar que se puede editar, lo que hemos hecho es editar múltiples elementos. Se- También se pueden editar los elementos por separado, sin embargo, si seleccionamos varios elementos a la vez, ahorramos tiempo. Por ejemplo, también vamos a necesitar ajustar las propiedades para el campo de texto, la etiqueta que nos va a mostrar el valor actual y también el texto del botón. Entonces podemos hacer algo similar. Nos paramos en el campo de texto, presionamos Shift, seleccionamos la etiqueta que tenemos que llamar valor actual y seleccionamos el botón. Y modificamos las propiedades de los tres. Podemos ponerle negrilla también y podemos poner el tamaño en la letra 14. Bueno, acomodamos. Ya tenemos entonces la vista. Vamos a la parte de fuentes. La idea aquí es que vamos a usar otra clase para llamar a todo nuestro programa. Entonces vamos a borrar la clase principal, vamos a borrar el método principal. Vamos a crear ahora el modelo. Será una clase en Java y vamos a colocar la clase, vamos a llamarle incrementa. Incrementa. Incrementa va a tener una variable que se llama acumulador de tipo entero, o podemos hacerlo real si queremos que la aplicación admita valores reales. Vamos a colocarlo aquí entero. In acumulador es igual a 0. Vamos a crear un constructor. Voy a crear un constructor para esta. ¡Chao! Vamos a crear un constructor para esta clase. Nos vamos a insert code, constructor, y aquí hacemos la variable mejor igual a 0 en el constructor. Posteriormente podemos hacer el método incrementar. Que recibe un valor y incrementa el acumulador en ese valor. Podemos hacer otra clase para leer el acumulador. Que nos retorna el valor del acumulado. Este correspondería al modelo. Entonces podemos llamar a la función incrementar, pasándole el valor en el que queremos incrementar ese acumulador, y el método leer acumulado, que nos permite retornar el valor de acumulador como un string. El constructor inicializa la variable acumulador a 0. Vamos a crear ahora el controlador. Vamos a llamarlo controlador. Este controlador va a implementar la interfaz Action Listener y
Esta acción listener es la encargada de manejar los eventos. Y le damos solución al importar la librería para Action Listener y además que nos implemente los métodos abstractos que debe tener por haber implementado esa interfaz. El controlador debe conocer la vista y el modelo, por tanto vamos a declarar unos elementos de tipo vista. Hacemos el import restrictivo y el de y la clase incrementa. Hacemos la instanciación. Resolvemos el import. En este momento esta interfaz y esta incrementa no están inicializados. Entonces vamos a crear un constructor para inicializar estos elementos. Con esto logramos que el elemento que le vayamos a pasar al controlador como parámetro cuando hagamos la declaración del controlador desde nuestra clase principal, cuando le pasemos el elemento interfaz y el elemento incrementa, este lo va a ligar con los elementos que ha declarado como atributos de la clase. Por consiguiente, lo que pase por fuera de la clase en esos elementos que ingresaron como parámetros se va a reflejar dentro de la clase controlador. Porque en esencia los elementos apuntan al mismo lugar. O sea, el interfaz que recibo como parámetro es el mismo va a ser el mismo interfaz que tengo como atributo en mi clase controlador. Quedaría entonces responder a los eventos. Entonces antes de hacer esto tenemos que volver a la clase vista y en vista vamos a crear un método que se llame asignar controlador. Este asignar controlador va a recibir un elemento de tipo controlador, que es la clase que acabamos de crear. Agregamos el import y aquí el botón el controlador va a estar asignado a este botón. Entonces hacemos botón bt, habíamos llamado bt incrementa, punto add action listener y le decimos, ingresamos como parámetro el controlador. Esto también se va a recibir como un parámetro y se le va a asignar aquí al botón desde la clase principal. Tenemos que tener también unos métodos para poder actualizar el valor de la etiqueta y leer el valor del campo de texto, ya que estos elementos en esta clase son privados. Entonces debemos usar un método público para poderlos pasar de un lado a otro entre la vista y el controlador. Public string leer leer valor. Leer valor, entonces, hace referencia al campo de texto, obtener el texto, retornar el valor de este texto. Podemos hacer aquí también, podemos declarar eventos, es decir, evitar que el valor de texto esté vacío. ¿Sí? Vamos a hacerlo, implementarlo de una mejor manera. String valor es igual
si valor es igual a vacío, si el valor es distinto de vacío, vamos a retornar el valor. Si no, vamos a escribir digite un valor y retornamos entonces el 0. Podríamos retornar un valor de 0. Otra cosa que podemos hacer aquí es, en lugar de retornar un string, retornar directamente el valor. Podríamos cambiar esto a entero y aquí hacer el casting respectivo. Y acá ya podríamos retornar 0. De la misma manera necesitaríamos un método para asignar el valor. Este método lo voy a declarar como que no retorna nada y que recibe un entero llamado valor. Y ese valor lo vamos a asignar a la etiqueta valor actual. Asignamos el texto valor. Como este es un número, podemos hacer el casting rápidamente colocando un par de comillas y un símbolo más que sirve para concatenar valores en cadenas de texto. Tenemos ya entonces nuestras funciones. Ahora podríamos entonces proceder al controlador nuevamente. Bueno, otra cosa para tener en cuenta es que en interfaz, si miramos en diseño, el botón incrementar, decrementar tiene algo que se llama Action Command. Este Action Command se asigna por defecto a lo que yo he escrito en el texto, pero aquí vamos a cambiarlo por incrementar nuestro comando de acción. Vamos ahora al controlador y vamos a colocar si ae.getActionCommand es igual a incrementar, entonces lo que haríamos es vamos a leer el valor del campo de texto a través de la interfaz. Vamos a leer el valor del campo de texto. Aquí podríamos crear unas variables para recibir este valor antes de crear la siguiente instrucción. Pues voy a crearlas aquí mismo, aunque se podría optimizar el código. Posteriormente podemos posteriormente podemos posteriormente llamaría posteriormente podríamos pasar posteriormente le pasamos a el modelo el valor que hemos capturado en ese campo de texto. Incrementa.incrementar
y lo incrementamos en el valor que acabamos de leer. Por último, quisiéramos colocar el valor que está en incrementa en la etiqueta de la interfaz. Entonces llamamos al método de la interfaz asignar valor. Pero esta vez, como el valor está en incrementa, entonces podemos llamar al método incrementa leer acumulado. Aquí leer acumulado lo hicimos que retornara un string. Y acá le hicimos que hemos recibido un valor. Por eso nos marca error. Podríamos dejar aquí que recibiera string y eso eliminaría tener que usar las comillas para poder hacer el casting. Bueno, tendríamos aquí ya completo la, la captura del valor, el llamado a incrementar para modificar el valor en el modelo y luego a partir del modelo obtener el valor que se debe actualizar en la interfaz. Podríamos crear ahora la clase principal. Podemos crear también un paquete con principal. Y aquí ubicaríamos la clase principal. Creamos el método de la clase principal. Debemos crear la vista. Podemos llamarlo vista o de manera que queramos. Creamos también el modelo. Aquí ya estaríamos llamando al constructor. Creamos el controlador. Y ese controlador tiene como parámetros la vista y el modelo, de acuerdo a cómo está implementado. Posteriormente llamamos a la vista, al método vista.fijar controlador. Acá está mostrando un error. Asignar controlador. Colocamos vista.asignar controlador y le pasamos como parámetro el controlador. Aquí tendríamos también que decirle a la vista que se haga visible. Y aquí terminaríamos la clase principal. Vamos a realizar la prueba de la aplicación. Digitamos un número, puede ser el 4.
y inicialmente toma el valor de 4 porque acumulado cuando se crea en el constructor vale 0. Si volvemos a presionar incrementar, ya aparecería aquí un 8, luego un 12. Podríamos también decrementar y así. Este podemos mejorarlo colocando el número en el centro y el número de la etiqueta en el centro. Vamos a la interfaz, seleccionamos ambos, podemos cambiar aquí, incrementar y ejecutar nuevamente. 5. Podemos también mostrar inicialmente un 0 en el diseño. Y ejecutar nuevamente. Gracias. Para terminar es conveniente que miremos los siguientes aspectos. Si nosotros pensamos sobre el modelo, ¿tiene algo de código el modelo que dependa de la vista del controlador? Por favor, pregúntense eso. Ya con respecto al controlador, hemos visto que manipula el modelo y gestiona la vista. Y con respecto a la vista, hemos visto que tiene que implementar una interfaz predefinida para la aplicación. Aquí también, por favor, tengamos en cuenta que podemos crear una vista diferente y esto no afectaría para nada el controlador ni el modelo. Y también tiene que configurar a quién le llegan los eventos que se produzcan sobre sus elementos. Muchas gracias.